El fiscal de Estado, el doctor Julio Rodríguez Síñez. Doctor Juan Isaguirre lo saluda de Radio Total en Concepción del Uruguay. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, Juan. ¿Cómo está usted? Bien, bien, un gusto Bien. saludarlo y gracias por atendernos Igual. un ratito. No, al Bueno, contrario, al contrario. tratar de entender y ayudar a entender a nuestra audiencia de qué se trata el pedido concreto de la provincia de Buenos Aires y cómo nos afecta a los entrerrianos en caso de que se acceda a tratar jurídicamente un tema que además es eminentemente político, ¿no? Mire, no es un tema sencillo, porque todo el tema coparticipación es un tema sumamente complejo, que lo hicieron complejo, lo hicieron complejo, porque si uno va a la ley 23.548, que es la ley del año 1988, de toda la masa de impuestos que se coparticipan, es decir, impuestos a las ganancias, el IVA, bienes personales y otros impuestos coparticipables, las provincias deberían recibir el 56%, la nación debería recibir el 42% aproximadamente, y un 1% para ATN y otro porcentaje para el recupero relativo de las provincias de Buenos Aires, Santa Cruz, Chubut. Eso es lo que dice la ley. Sin embargo, a partir del año 92 se empezaron a producir pactos fiscales, en el 92, en el 93, en el 99, en el 2000, prórrogas de los pactos fiscales y leyes especiales de afectaciones específicas, que lo que hicieron es de traer, en vez de recibir las provincias el 56% de la coparticipación, hoy estamos recibiendo el 34%. Dentro de esas asignaciones específicas, hay una que se generó en el año 92, que fue un acuerdo entre Duhalde y Menem, Duhalde gobernador de Buenos Aires, Menem presidente, por el cual le cedieron a la provincia de Buenos Aires el 10% de la recaudación del impuesto a las ganancias. Y en el año 1996 se puso un tope de ese 10%, cuando llegara a los 650 millones se congelaba ahí. Por supuesto, estamos hablando del año 96, convertibilidad, otra recaudación mucho menor que la actual. Con el tiempo ese tope se fue desactualizando y hoy Buenos Aires dice, actualícenme el tope. ¿Me entiende, Juan? Sí, totalmente. ¿Me entiende? Entonces, actualíceme el tope. Hoy resulta que ese 10% de la recaudación del impuesto a las ganancias son 53.000 millones de pesos. Y Buenos Aires dice, deme los 53.000 millones de pesos. ¿Y a dónde van los 53.000 millones de pesos actualmente? A las provincias. Entonces Buenos Aires les dice a las 22 provincias, le dice, entre todas, denme este 10%, que son 53.000 millones de pesos. Por supuesto, cuando Buenos Aires plantea este tema, todas las provincias reaccionamos, rechazando la pretensión, por un montón de argumentos. Cada provincia está esgrimiendo argumentos, algunos comunes y otros propios, pero para nosotros eso significan 3.500 millones de pesos por año. Además piden un retroactivo de 300.000 millones de pesos. Sí. Cuestión que es absolutamente inviable. Bueno, de eso se trata el juicio. Es un juicio que está planteado ante la Corte Suprema. Nosotros lo contestamos el jueves de la semana pasada. Y bueno, estamos trabados en ese conflicto, ¿verdad? Ajá. ¿Y qué se menciona como defensa de la coparticipación entrerriana? Porque además hay que recordar que el presidente Macri, ni bien asumido, le restó ya coparticipación a las provincias en favor de la provincia de Buenos Aires y Córdoba por un monto importante, pero le significó allá a la provincia de Entre Ríos una caída, siendo que Entre Ríos está reclamando el famoso 15% retenido oportunamente por la nación.
Claro, el argumento, hay muchos argumentos, ¿no es cierto?, para defender nuestra posición, pero básicamente nosotros estamos diciendo que las asignaciones especiales a esta altura de los acontecimientos son inconstitucionales. No solamente la detracción del 10% del impuesto a las ganancias, sino también un 20% para el ANSES del impuesto a las ganancias, que está en ese mismo artículo, en el 104 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, un 2% para aporte del Tesoro Nacional. Es decir, ¿qué estamos diciendo todo? Bueno, Buenos Aires está reclamando algo que ya es inconstitucional, de por sí es inconstitucional. Porque las asignaciones específicas se pueden hacer si el Congreso las sanciona con mayorías especiales y por objeto determinado y por un plazo determinado. Y acá el plazo se agotó. Ese es un argumento que nosotros sostenemos. Otro argumento es que Buenos Aires recibe, por fuera de la coparticipación, recibe mucho más dinero que ese 10% del fondo del conurbano. Cualquier servicio público de ferrocarril, por ejemplo, subsidiado por la nación argentina, por el Estado Nacional, está beneficiando al conurbano bonaerense, claro. No está beneficiando ni a Entre Ríos, ni a Santa Fe, ni a Córdoba, sino a la provincia de Buenos Aires. Lo mismo pasa con las tarifas eléctricas, lo mismo pasa con el gas, lo mismo pasa con un montón de subsidios por los cuales la provincia se beneficia. Si usted va a comprar un litro de combustible, acá cuesta 2 pesos más que en Buenos Aires seguro, por ejemplo, ¿no? Y esos son todos sistemas que están favoreciendo a la provincia. Entonces, hay muchos argumentos que nosotros estamos utilizando, y el más, tal vez el más gravitante de todo, es que este es un tema de cómo se distribuyen los impuestos. Y el tema de cómo se distribuyen los impuestos entre los estados provinciales y la nación argentina es un tema que se debe resolver mediante acuerdos, pactos fiscales, y no por sentencias judiciales de la Corte. La Corte puede decidir cómo se determina un impuesto, o si está mal distribuido o está bien distribuido, pero no el cuánto, porque la alícuota que establece la ley, o la cifra que determina la ley, es producto de una ley del Congreso con mayorías especiales, un montón de requisitos que cumplen este tipo de leyes, y no se pueden andar reformando por sentencias judiciales. Además, toda la provincia no nos alcanza lo que recibimos. Si cada provincia que no le alcanza lo que recibe se le da por plantear un juicio ante la Corte, bueno, indudablemente estamos intentando resolver el conflicto en un ámbito institucional que no es el correspondiente. El ámbito es el Congreso, las legislaturas provinciales y los acuerdos nación-provincia y provincias entre sí. Claro. Ahora, es indudable, digamos, que hay una posición de fuerza hoy por hoy políticamente, hablando de la provincia de Buenos Aires respecto del resto, digamos. Hay una política de muy centralista, llamándola clásicamente en la historia argentina, pero lo concreto, más allá de esta cuestión, que es evidentemente una cuestión política, que es más, entiendo yo que no es ni siquiera judiciable, digamos, una cuestión de este tipo. Ahora, ¿cómo creen que está mirando el gobierno nacional esta cuestión, doctor, en cuanto precisamente a eso digamos, de que están judicializando algo que no debería ni siquiera entrar en análisis en ese sentido? Mire, lamentablemente el Estado Nacional, cuando contesta la demanda, porque esta demanda se entabla contra el Estado Nacional, el Estado Nacional casi se allana, es decir, casi que le da la razón a la provincia de Buenos Aires. La Corte Suprema, yo creo que en una reflexión, yo creo correcta, decide citar a las provincias, porque en definitiva
estaba demandado el Estado Nacional, pero las que se perjudicaban materialmente iban a ser las provincias argentinas. Entonces la Corte le corre traslado a las 22 provincias argentinas. Y las 22 provincias argentinas empezamos a contestar. Pero sí, evidentemente, el gobierno nacional está básicamente de acuerdo en la pretensión de Buenos Aires contra los intereses de las 22 provincias argentinas. Por eso motivó una reacción de los gobernadores que se reunieron, todos, los de justicialismo, los socialistas, los de Cambiemos, todos, unánimemente firmaron un documento en el cual dijeron, miren, este es un tema de Estado, no judiciable, le pedimos a la Corte que así lo interprete. Ellos hicieron una manifestación política, Claro. pero de fuerte alcance. Y por el otro lado, el Foro de Fiscales de la República Argentina, las 22 provincias también, los fiscales de todos los gobiernos, también nos reunimos 4 o 5 veces y determinamos todos unánimemente rechazar la pretensión de Buenos Aires, algunos con un tipo de argumento, otros con otro, pero el común denominador es el rechazo. ¿Cuál es el argumento que usó Entre Ríos? Bueno, Entre Ríos ya le digo que es inconstitucional la detracción del 10%, que es inconstitucional la detracción del 20% para el ANSES, y que este tema es un tema que debe ser resuelto, la demanda debe rechazarse, porque la vía que escogió Buenos Aires, que es discutirlo en la Corte, no es la idónea porque debe discutirse en el Congreso. Y además un tercer argumento que es la provincia de Buenos Aires no tiene perjuicio en este momento porque las derivaciones, las transferencias discrecionales por fuera del sistema de coparticipación compensan la supuesta pérdida que tiene Provincia de Buenos Aires por los fondos del conurbano. Sí, es lo que decían muchas veces cuando el mismo presidente ha dicho en su calidad de jefe de gobierno de Buenos Aires que los hospitales porteños eran básicamente para los porteños, y nosotros decíamos, pero escúchame, si el señor que va a tomar un litro de vino para mamar se paga el IVA por la cual se sustentan muchos de la seguridad, de la salud, de la educación de la provincia de Buenos Aires, de la capital federal. Del mismo modo, podría decirse en este caso, de lo que es la provincia de Buenos Aires. Hay mucho impuesto corriente que pagamos todos los argentinos que van directamente diríamos a lo que es el habitante de la ciudad capital y de la propia provincia de Buenos Aires. Sí, por supuesto. Por eso le digo, ese es uno de los argumentos que usamos, las transferencias las transferencias discrecionales del Estado Nacional a la provincia de Buenos Aires. Doctor, le agradezco muchísimo. Me gustaría si pudiera avanzar en un párrafo acerca de la importancia en lo que es el balance habitual, diríamos así, de la provincia de Entre Ríos, de verse afectado en esta dimensión sus arcas. Si la Corte Suprema le diera la razón a la provincia de Buenos Aires, son 3.500 millones menos para Entre Ríos este año, 2017, y 2018, 4.100 millones. Esto es un poco más de una masa salarial mensual de toda la administración. Sería una situación realmente muy, muy crítica, porque la provincia no está en superávit, está en déficit. Y está en déficit no tanto por el gasto propio, como se dice de los medios nacionales, que las provincias despilfarran. Está en déficit porque desde hace 25 años venimos transfiriéndole al ANSES el 15% de la coparticipación. Eso se hizo por pactos fiscales que el año pasado se acordó empezar a devolverle progresivamente a las provincias ese 15%, pero recién en el 2021 vamos a llegar a recuperar el 15% totalmente. Mientras tanto hay que sostenerse.
Y entonces un por engaño eso pichanga, entonces te dan por un lado y te lo quitan por otro. no, a ver, no, yo en eso, Juan, yo creo que el gobierno nacional estuvo bien cuando salió la sentencia de Santa Fe y San Luis. Las provincias pidieron que se le devuelva el 15% y se acordó devolverlo a lo largo de 5 años. El año pasado ya recibimos el 3%, este año el 6%, nos queda el 9% más. Pero lo cierto es que si estos 25 años hemos estado transfiriendo el 15%, y si no lo hubiéramos hecho, las provincias tendríamos superávit, ¿no? Algún día Claro. habrá que discutir por qué razón se transfirió ese 15%, porque ese 15% se firmó a través de pactos fiscales. Los gobernadores en su momento, Moynihan, Kay, Menem, presidente, acordaron esto y después se fue prorrogando. Algún día hay que discutir ese tema, porque si no hubieran existido esas transferencias, las provincias hoy estarían todas en situación de equilibrio presupuestario. Sí, yo hago tal vez equivocadamente, pero habitualmente hago una comparativa entre aquel pacto fiscal y la situación de hecho que se da hoy, donde el gobierno le mete la mano en el bolsillo a las provincias, motivada por reglas que ya debieran haber estado modificadas. Pero bueno, Sí, eso sí, es una cosa para adelante. Doctor, le agradezco muchísimo su al tiempo y su contrario. generosidad. No, al contrario, cuando ande por Uruguay lo visito. Por Juan. favor, sí, mire que acá Bueno. yerba siempre hay. Extraordinario. Bueno, hasta luego, muchas le mando gracias. un fuerte abrazo. Hasta luego. Igualmente. El doctor Julio Rodríguez Síñez es el fiscal de Estado de la provincia de Entre Ríos y nos contó en qué apriete estamos otra vez. Estamos como en la... Mire, nos han llevado de los pelos a Cepeda otra vez. Nos han llevado a Cepeda. El problema es que Urquiza no nos abandone de nuevo. La hora 10:07. Hemos hablado con el doctor Julio Rodríguez Síñez. La Asociación Bancaria presentó la entrevista en Concepción Siglo XXI. Comienzo de espacio publicitario. El Sindicato de Empleados de Comercio te invita a afiliarte, contando con más servicios para tu beneficio. 100% en cobertura de cristales blancos. Para el recién nacido, 2 cajas de leche en polvo, paquetes de pañales durante el año. Ajuar completo para el nuevo integrante de la familia y jardín de infantes duendecitos. Disfrutá de la vida. Asociate al sindicato.